Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Qué les parece? ¿Ya se lo van aprendiendo? Gálatas 5:1. Bueno, vamos entonces, ¿qué le parece si empezamos? Vamos a empezar entonces. Leemos Gálatas. ¿Estamos ahí? Vamos entonces, ¿qué dice? Luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén junto con Bernabé y llevé conmigo también a Tito. Pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los de alta reputación para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos quienes se filtraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Ni por un momento decidimos en sumisión a ellos, para que la verdad del evangelio permaneciera a favor de ustedes. Sin embargo, aquellos que tenían reputación de ser importantes, quienes hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Dios no hace distinción de personas. A mí, a la verdad, los de alta reputación no me añadieron nada nuevo. Más bien, al contrario, cuando vieron que me había sido confiado el evangelio para la circuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para hacerlo apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Había sido dada a favor de los gentiles, y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que procuré hacer con esmero. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible. Pues antes que vinieran ciertas personas de parte de Jacob, él comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, con los gentiles, ¿dónde iban? Con los gentiles, pero cuando llegaron, se retraía y apartaba temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si es que nosotros, procurando ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores, ¿será por eso Cristo servidor del pecado? De ninguna manera. Pues cuando edificó de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor. Porque mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios.
Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Alguien diga palabra del Señor a esa escritura. ¿Qué les parece esa escritura? ¿Que algo que quieran resaltar de toda la lectura? Antes de que vayamos al versículo 1, quiero que vean ustedes la imagen del cuadro que sucede aquí con el apóstol Pablo. El apóstol, recuerdan la semana pasada de que Pablo estuvo 15 días con Pedro. Después él se va. De repente vuelve a aparecer después de 14 años. Después de los 14 años él aparece y sube a Jerusalén y arreglan unos asuntos, lo que es de la circuncisión. Después él se va a Antioquía, y estando en Antioquía, Pedro viene a visitarlo a ver qué es lo que está haciendo Pablo. Entonces de Jerusalén, Pedro va a visitar a Pablo a Antioquía. Y estando en Antioquía pasa algo bien interesante entre Pedro y los que estaban ahí. Entonces vamos a verlo después qué pasa. Después Pablo llega y se da cuenta de lo que Pedro estaba haciendo y lo reprende. Entonces después él nos aclara unas verdades bíblicas aquí, y son las que vamos a ver. Entonces vean ese contexto de Pablo va a Jerusalén, después se va a Antioquía, después Pedro viene a visitar a Pablo a Antioquía, después arreglan los asuntos. O sea, al parecer aquí es como cuando ya se calman las cosas. Entonces con eso en mente vamos al versículo 1. El versículo 1 dice: luego después de 14 años subí otra vez a Jerusalén junto con Bernabé, y llevé conmigo también a Tito. Entonces el versículo 2, el apóstol Pablo está diciendo que después de 14 años, ¿recuerdan? Hace 15 días aprendimos de que Pablo, cuando se convierte al evangelio, se va 3 años a Arabia, y se cree que fue a buscar al Señor, a ayunar, a orar. Estuvo 3 años en Arabia. Después él regresa y va a Jerusalén, y pasa 15 días con Pedro. Después él se va otra vuelta a Antioquía, y después dice, de 14 años, vemos un cambio de 14 años en estos versículos. A veces cuando nosotros leemos la escritura pensamos de que todo pasó en el mismo instante. No, pasaron 14 años. De hace 15 días que vimos el versículo, la historia regresa y son 14 años después. Entonces, si usted se imaginaba que la escritura, el apóstol Pablo va escribiendo cada día un su diario, no, a 14 años después hay un cambio de versículo. Entonces, ¿se imaginas? No sé qué pasaron en 14 años. ¿Qué pasa en nuestra sociedad en 14 años? A ver, alguien que me diga que hace 14 años no estaba y ahora está. Muchos cambios. ¿Qué clase de cambios? ¿Qué clases de cambios? Los teléfonos hace 14 años, en el 2008, ¿qué había? El 2008, hace 14 años. No habían los teléfonos como los que tenemos ahora, ¿no? Estaban unos que se hacían así para que usted pudiera textear, no se lo levantaba y estaba el tecladito a la par. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Estaban los Blackberries. Ahora, ¿qué más hay ahora? ¿Qué más cosas hay? Antes había una página social que se llamaba Twitter. Ahora ya no existe. Ahora se llama X. Oh, MySpace se llama más antes. Pero en 14 años pasa mucho. Entonces 14 años después volvemos a la lectura del apóstol Pablo. Entonces muchas cosas pueden cambiar en 14 años. Entonces luego dice, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén junto con Bernabé, y llevé conmigo también a Tito. Recuerdan que la vez pasada no mucho entendimos qué fue lo que platicó Pedro y Pablo los 15 días que se tomaron un cafecito y se hospedó Pablo ahí en Jerusalén y estuvieron 15 días juntos. No sabemos mucho qué fue lo que pasó. Ahora, aquí sí vamos a ver más plática de ellos. Entonces, subió por una revelación. Entonces dice que subió por una revelación. Ahora dice que subí. El versículo dice, pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los de la alta reputación, para asegurarme
de que no corro ni he corrido en vano. Entonces vemos que el versículo 2, el apóstol Pablo sube por una revelación. No es porque él quiso ir a pasear a Jerusalén para ver qué había en Jerusalén, no. Él sube a Jerusalén, va otra vez a Jerusalén, porque tuvo una revelación de parte del Señor. No se nos dice que el Señor le revela, pero él dice que una revelación lo hace. El Señor le habla por medio de una revelación y le dice, sube a Jerusalén a arreglar estos asuntos. Entonces, cuando él sube, vemos que más adelante vamos a ver que él sube para explicar el mensaje de su evangelio. Entonces, aquí tenemos unas pequeñas luces que él sube para asegurarse de que lo que él estaba predicando era correcto, que él no estaba predicando nada que no era correcto en el evangelio. Entonces lo hizo también cuando él llega a Jerusalén. Vemos aquí que él se reúne con, pero subí de acuerdo con una revelación y le expuse el evangelio que estoy predicando, que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado. Entonces, después de 14 años, Pablo sube a Jerusalén y dice que se reúne con Pedro y con los de alta reputación. ¿Quiénes serían los de alta reputación? ¿Quiénes se imaginan ustedes que fueron los de alta reputación? O los que mandaban en Jerusalén. Entonces dice que subió y se reunió en privado con los de alta reputación. Entonces, cuando él se reúne con estos de alta reputación, él les proclama o les dice, este es el evangelio que yo estoy predicando a los pueblos no judíos o a los gentiles. Entonces, para asegurarse que estaba predicando la verdad. Entonces, los de alta reputación, vamos a dejarlos ahí entre comillas. Más adelante vamos a ver quiénes son esos famosos de alta reputación con que él se reúne privado. Podemos decir aquí que son los de la Corte Suprema, podemos decir. En ámbitos eclesiásticos, o cuando usted va a ver al presidente y se reúne en un cuartito nada más con el presidente y los meros jefes de las casas blancas en los diferentes países. Entonces dice que él se reúne con ellos. El versículo 3 dice, sin embargo, ni siquiera, lo que vemos aquí también, algo que se me estaba pasando por alto, es que él primero se reúne en privado para arreglar los asuntos. Entonces vemos aquí que él no va públicamente a Pedro. Pablo va a hablar con él en privado. Digamos, hace una conversación privada, no pública. Entonces vemos que él habla en privado con los de alta reputación. Entonces no quería que se expandiera más de lo normal. El versículo 3 dice, sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo siendo griego, fue obligado a circuncidarse. A pesar de los falsos hermanos quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de reducirnos a esclavitud. Aquí el apóstol Pablo ya nos muestra un poco qué fue el resultado de aquella conversación privada. Entonces los primeros versículos tuvieron una conversación privada. Del capítulo 3 en adelante ya son el resultado de esa conversación privada. Entonces primero vemos aquí de que el problema era la circuncisión. El problema era la circuncisión. Entonces los querían obligar a circuncidarse. Entonces estos de alta reputación, que todavía no encontramos los nombres aquí, querían de que el apóstol Pablo, cuando predicara a los gentiles, los pueblos no judíos, les pidiera que los que se convertían al evangelio de Cristo también se circuncidaran. Entonces, eso es lo que querían. Y entonces el apóstol Pablo dice, pero si ni Tito, que era griego, fue obligado a circuncidarse, ¿por qué voy a obligar a los que no son, si Tito, que era judío, no fue obligado a circuncidarse? ¿Por qué voy a obligarlo? Dice, si Tito, que estaba conmigo, que era de papás griegos y judíos, se cree, no fue obligado a circuncidarse, ¿por qué los demás hermanos tienen que circuncidarse? Entonces ese era el problema del apóstol a Pablo queriendo arreglar en esta ocasión con Pedro. Entonces dice que también vemos aquí que había unos infiltrados. Entonces vemos de que se infiltraron algunos no sé dónde. Es posible que algunos enviados por estos de alta reputación fueron enviados a la iglesia de Antioquía, así en espías, para ver qué es lo que estaban haciendo. Entonces dice que habían unos quienes se infiltraron secretamente para espiar ¿qué?
nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Entonces quisieron enviar espías para ver lo que estaban haciendo. Ahora, algo que podemos aprender aquí en el versículo 4 es que en Cristo somos libres. Eso es lo que dice la Escritura aquí, que en Cristo somos libres. Dice que estos espías tenían un propósito de quitarles o privarles su libertad que tenían en Cristo. Entonces, en Cristo somos libres. Y ahora algo que tenemos nosotros que aprender, de que el enemigo quiere hacernos esclavos otra vez. Ese es el trabajo del enemigo, hacernos esclavos otra vez. Dice reducirnos a esclavitud. Entonces nosotros los que ya somos libres en Cristo, lo que anda buscando Satanás es ver cómo nos esclaviza otra vez a lo que estábamos esclavizado antes. ¿Recuerdan cuando leímos la carta a los romanos de que nosotros éramos esclavos del pecado? Y Cristo nos hace libre, y lo que quiere Satanás es volvernos a llevar a ser esclavos nuevamente del pecado. Entonces el enemigo siempre va a andar buscando cómo nos esclaviza nuevamente los que estábamos. Un ejemplo que pudiéramos nosotros dar, ¿qué sería una esclavitud espiritual para nuestras vidas? Que el enemigo nos quisiera llevar otra vez. No, ¿qué sería una esclavitud que nosotros estábamos antes y que el enemigo nos quisiera llevar otra vez? Tomar licor. Los que han sido esclavos del licor, cuando se convierten al evangelio, ¿qué creen que el enemigo va a querer que hagan ellos otra vez? Que vuelvan otra vez a la bebida, y va a ponerle amigos. Es más, los que no eran amigos ahora se quieren hacer amigos para volverlo otra vez a que caiga al licor. ¿Qué otra cosa de parte del licor? La droga. ¿Qué más? El cigarro y muchas otras cosas. Hay muchas cosas que cuando no estamos en Cristo somos esclavos. De enojo. Hay mucha gente que es bien enojona, con nada se enoja. Y el enemigo lo que quiere es otra vuelta, vuélvete enojón otra vez. O corajudos. O no sé, otras cosas, díganme ustedes qué otras cosas. La avaricia. Mucha gente está esclavizada con la avaricia. Está esclavizada con la avaricia, y lo que quiere el enemigo llevarlos a esclavos otra vez a la avaricia. Yo creo, perdona que me metan aquí los hermanos de Venezuela, pero yo creo que Nicolás Maduro, él está esclavizado de la avaricia. Él cree que está libre. Él cree que está libre. Y quiere guiar una nación libre, pero el que está esclavizado es él. Esclavizado por el poder. El poder lo tiene esclavizado. La avaricia lo tiene esclavizado y no lo deja ver. Hasta que él se convierta a Cristo puede ver la condición en que está, porque no puede ver. Pero hay muchas cosas que nos pueden esclavizar a nosotros. Y el enemigo dice que quiere esclavizarnos. Dice para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Si usted está cambiando en algo, está mejorando en algo, el Señor ya lo sacó de algo, cuando usted sienta el deseo de querer hacerlo otra vez o de caer ahí, es que el enemigo quiere llevarlo a esclavizar otra vez. Porque les digo una cosa, las recaídas son peores que cuando estábamos antes. Son peores las recaídas, y en todas formas. Recaída, incluso las enfermedades físicas. Una recaída de una gripe puede convertirse en una pulmonía. En cáncer. Una recaída en el alcohol puede ser mortal. Yo tengo un amigo que recayó después de más de un año sin probar nada. Solo cumplió todos los requisitos que le pidió el Estado, la corte, para que le quitaran el DUI que lo habían agarrado. Solo cumplió todo, volvió a caer y su corazón no aguantó. Recaídas son graves. Entonces no dejemos de que el chanclas nos quiera esclavizar otra vez, porque somos libres en Cristo. Amén. Vamos a avanzar. El versículo 5 dice: ni por un momento cedimos
en sumisión a ellos para que la verdad del Evangelio permaneciera a favor de ustedes. Note lo que dice el apóstol Pablo, que en ningún momento ellos nos querían esclavizar, pero no cedimos, dice, en ningún momento fuimos sumisos a lo que nos querían imponer por la verdad del Evangelio. Y lo que si el apóstol Pablo se hubiera dejado presionar por estos de alta reputación y les hubiera hecho caso, él se hubiera puesto en contra del Evangelio, porque la verdad del Evangelio es de que Cristo nos ha libertado, que el Evangelio tiene muchos otros favores que lo vamos a ver después. Y si él se sometía a lo que estos de alta reputación le estaban pidiendo, ya quisiera llegar a encontrármelos ahorita en el capítulo, pero si él se hubiera sometido a ellos, no hubiera predicado la verdad del Evangelio, pero no se dejó someter. Entonces vemos una valentía del apóstol Pablo que dijo, no, pueden ser los meros cachuchudos los meros mandamás de Jerusalén, pero no me voy a dejar someter. Entonces vemos la valentía del apóstol Pablo, no se dejó someter a ellos. Entonces, hermanos, la verdad tiene que estar por encima de todo. Y el apóstol Pablo dice, yo me opongo, dice, no me dejo someter a ellos para que la verdad del Evangelio permanezca. Entonces, hermanos, la verdad tiene que estar por encima de todo. No sacrifiquemos la verdad. No sacrifiquemos lo bueno, no lo debemos sacrificar y tenemos que ponernos valientes. El apóstol Pablo no se dejó a intimidar por los de alta reputación de Jerusalén. También la verdad tiene que estar a favor del que la necesita. La verdad de la justicia tiene que siempre caer a favor del quien la necesita. Note que dice que la verdad del Evangelio permanezca a favor de ¿quiénes? De ustedes, de los gentiles. Pero si el apóstol Pablo cede, entonces esa verdad ya no hubiera caído a favor de los gentiles o del pueblo. Entonces la verdad tiene que caer a favor del quien la necesita. Entonces tenemos que ver quién necesita justicia, quién necesita verdad. El versículo 6, la primera parte del versículo 6, porque en el otro slide está la segunda parte. Dice, sin embargo, aquellos que tenían reputación de ser importantes, note que al principio en los primeros versículos él solo dice reputación, ahora ya agrega aparte reputación, son importantes. Ya me comen los dedos por llegar. ¿Quiénes son estos ingratos? Dice, sin embargo, aquellos que tenían reputación de ser importantes, quienes hayan sido, dice, note las palabras que va a usar el apóstol Pablo, que tenían reputación y que eran importantes, pero a mí no me importa quienes hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa. Note que el apóstol Pablo parece como que está algo enojadito y le sale lo que era antes. Entonces dice, quienes hayan sido antes en otro tiempo, a mí nada me importa. Dios no hace distinción de personas. Dios no hace distinción de personas. A todos los ve por igual. Pueden ser los meros de Jerusalén, de reputación, importantes. A mí no me importa el apóstol Pablo, porque la verdad tiene que estar por encima de todo. La verdad tiene que estar por encima de todo. Y dice también, ¿por qué? Porque a Dios los ve por igual. Dios nos ve a todos por igual. Escucha a todos por igual y juzga a todos por igual. Yo sé que muchos nos quedamos con la primera parte de la verdad del Evangelio, que en Dios todos somos iguales. Es una verdad, porque Dios no hace excepción de personas. A todos nos ve por igual. Pero ojo, porque también Él escucha a todos por igual. Lo que muchos no quieren decir es de que Dios juzga a todos por igual. Y agréguenle ahí, y castiga a todos por igual. ¿Entendieron? Dios nos ve a todos por igual, nos escucha a todos por igual, nos juzga a todos por igual, pero también cuando nos agarra por igual. ¿Quién fue entonces? Ahí va. El versículo, la segunda parte del versículo 6 dice, a mí a la verdad, los de alta reputación, y darle otra vuelta, ya van 3 veces que menciona a los de alta reputación, a mí a la verdad, los de alta reputación no me añadieron nada nuevo. Los mandamás, los que eran los meros fefes,
Dice, a mí no me añadieron nada, así es de que no me importa, porque no me añadieron nada. Todo lo que yo sé, me lo reveló ¿quién? ¿Se acuerdan el capítulo 1? ¿Quién se lo reveló? Jesucristo. Dice que no, el evangelio que yo predico, dice el apóstol Pablo, no me lo reveló ningún ser humano, sino que me lo reveló Dios. Entonces dice, ellos no me añadieron nada. Más bien, dice, al contrario, cuando vieron que había sido confiado el evangelio para la circuncisión, para la incircuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión, entonces vemos en este versículo, en estos versículos de que no añadieron nada. Sin embargo, vieron que a Pablo Dios le encargó el evangelio de la incircuncisión y a Pedro la circuncisión. Aquí ya empezamos a ver quiénes eran uno de los de alta reputación. ¿A quién era uno aquí? Pedro era uno de los 3 de alta reputación. Entonces vemos a Pedro, aparece primero aquí. Entonces los de alta reputación no eran más que Pablo. Entonces lo que el apóstol Pablo dice, ellos eran de alta reputación, pero no son más que yo, ni sabían más que ellos o más que él. A Pablo se le encomienda el evangelio a los gentiles, y estos de alta reputación al parecer entienden. Al parecer en esta reunión en privado que tuvieron, entendieron, y ellos entendieron que a Pablo se le da el evangelio a los gentiles, o el evangelio de la sin circuncisión, y a Pedro a los judíos, que es el evangelio circunciso. Ahora, los que no entienden mucho qué es la circuncisión es cuando a los niños varones pequeños, su miembro masculino, tiene un cuerito así. Entonces los judíos tenían esa promesa dado a Dios, que le cortan así la partecita para que su cabecita quede libre. Entonces esa es la circuncisión. Usted puede, yo no le hice en Google, pero puede buscar las imágenes de los médicos cuando hacen eso. Los judíos todavía lo hacen. Ahora muchos lo hacen porque también creen que es algo higiénico para los varones. Entonces es higiénico, no agarra bacteria a su parte, entonces porque queda libre. Entonces, si no, hasta que ya desarrolle, entonces esa parte va prácticamente a quedar más libre. Ahora, y hubo una rama de los judíos, y esto no lo traje aquí, pero había una rama entre los judíos que eran tan radicales que no solo circuncidaban a los hombres, sino hubo un momento que estaban circuncidando a las mujeres también. Les cortaban la partecita a la mujer donde era muy sensible para ella. De esa manera, solo para hacer hijos, no para ser complacida o otras cosas. Entonces por eso le cortaban la parte. Entonces eran muy exagerados, eran muy ortodoxos. Si usted quiere ver la comunidad ortodoxa, acaba de tener una lucha contra el gobierno de Israel. Andan todos de negro, bien encapuchados, bien trenzaditos por aquí. Usted puede buscarlo en YouTube, los ortodoxos. Están los ortodoxos y los ultra ortodoxos. Entonces están los ortodoxos, están los judíos religiosos, están los ortodoxos y los ultra, los extremos, como los de Ku Klux Klan, los de como parecidos, más que Donald Trump todavía. Son ya no me voy a meter ahí porque vamos a avanzar. Pero consejos prácticos. Entonces entendieron que era la circuncisión. Entonces la circuncisión era una promesa a los judíos. Entonces, cuando voy a dar un contexto de la circuncisión, cuando Dios llama a Abraham, Él le pide que circuncide a sus hijos y a todos sus trabajadores. Entonces va a ser desde los niños hasta los grandes. Entonces los circuncida y es un pacto de promesa. Entonces de ahí, desde Abraham para hasta ahora, los judíos hacen eso con sus hijos varones. De ahí viene la circuncisión como un pacto de limpieza. Ellos lo miraban como limpieza de pecados. Entonces más o menos así lo miraban, limpieza de pecados. De ahí viene la circuncisión. Y de ahí Moisés, cuando va a la ley, lo que hace es que la formaliza, pero ya estaba ese mandato de Dios de la circuncisión. Ahora, consejos prácticos. Ahora, hermanos, la limpieza ahora está en el corazón, en el ser interior.
Antes la circuncisión era un símbolo, era un ritual de limpieza o más que higiene, de purificación. Entonces, ahora la limpieza, esa ya está en el corazón. Con eso no quiere que usted no se va a bañar cuando hay mucho frío. Sé que tenemos que bañarnos, pero la mera limpieza ahora está en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Vea lo que dice Gálatas 5:6, que lo vamos a ver después. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Note lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros que no somos circuncidados, con los judíos que son circuncidados, o ahora que hay muchos hispanos o de otras razas, de otras etnias, que se hacen judio-cristianos y se circuncidan también. Está una religión que se llama judío-cristiano, que son entre cristianos y judíos, ahí entre medio, y practican ciertos ritos judíos y ciertos cristianos, ciertos ritos del cristianismo. Entonces, están los incircuncisos. Nosotros somos incircuncisos, no nos hemos circuncidado, a menos que usted haya sido circuncidado. Pero dice que ahora ya nada significa. No significa nada, sino la fe que obra por amor. Eso. A mí me encanta lo que mismo Moisés va a decir en Deuteronomios 36. Note lo que dice ahí. Además, el Señor tu Dios circuncidará ¿dónde? Y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Moisés mismo, después de que rectifica la circuncisión física, dice, ¿sabe qué? Esto va a ser un rito nada más, porque vendrán días, y esta es una profecía para los tiempos de Cristo, vendrán días cuando el Señor mismo nos circuncidará el corazón. ¿A qué se refiere Moisés aquí cuando nos va a circuncidar Dios el corazón? A limpiarnos el corazón. Porque si la circuncisión es un rito de limpieza, el Señor nos va a limpiar el corazón. Si el Señor ya le limpió el corazón, ya se circuncidó espiritualmente. Y esto está en la ley de Moisés. Ahora ya no solo los hombres, sino las mujeres y todos, los que han sido limpios de corazón, ya son circuncidados, ya están limpios. Ya no necesitamos, porque el único propósito es ¿para qué? ¿Para qué debemos de ser circuncidados? ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el único propósito. Entonces, si me hacían la circuncisión en mi parte, no tenía sentido, porque el propósito de la circuncisión es para amar al Señor con un corazón limpio delante de Él. Por eso a mí me encanta lo que Jesucristo dice en las leyes del monte o las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los de ¿quiénes? Los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos van a ver a Dios. Ahí está el mensaje. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Note la importancia, hermanos, porque lo verdadero debe de estar en nuestro corazón, más que cualquier rito. Si nuestro corazón está limpio, si en nuestro corazón hay amor, si en nuestro corazón hay abundancia de cosas buenas, eso es lo que va a salir para amar a Dios, que es el propósito, y amar a nuestro prójimo. Pero podemos estar circuncidados físicamente, pero si nuestro corazón está lleno de mugre, ¿cómo vamos a amar al Señor lleno de mugre? ¿Cómo vamos a amar al Señor o amar a nuestro prójimo si no tenemos limpio el corazón? Porque la verdadera circuncisión es del corazón. Alguien se hubiera alegrado y dicho amén, amén, amén. Entonces por eso leemos, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados ustedes, que el Señor ya les ha limpiado el corazón, porque tienen ahora la oportunidad de ver al Señor. Vamos a avanzar. Versículo 8. Porque el que actuó en Pedro, volviendo otra vez después de estos consejos prácticos, volviendo al versículo 8, dice, porque el que actuó en Pedro para hacerlo apóstol de la circuncisión,
actuó también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Esto es lo que ellos ya habían entendido. Ok, entonces Jesucristo llama a Pedro para que Pedro predique un evangelio a los judíos. Y como eran ellos judíos, entonces que sigan circuncidándose. Jesucristo también llama al apóstol Pablo para que predique a los no judíos. Y como ellos no son judíos, no tienen esa costumbre, no necesitan circuncidarse. Por eso dice, porque el que actuó en Pedro, o el que llamó a Pedro para hacerlo apóstol de la circuncisión, actuó también en mí, dice Pablo, para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Entonces vemos ahora dos llamados o dos ministerios. Pedro es llamado ¿a dónde? ¿A predicarle a quién? A los judíos. Y Pablo es llamado a predicarle a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles. En aquel tiempo los gentiles eran los no refinados, los chusmas, como decía el Chavo del Ocho, los que eran bárbaros. Después de gentiles pasó a bárbaros, que no eran refinados, entonces a nosotros. Quien dio la ley a Moisés, note que quien dio la ley a Moisés también dio la ley del evangelio. En la ley tenía que circuncidarse, en Cristo ya no la necesita. Entonces Dios, quien dio la ley a Moisés, que también dio el evangelio, Él llamó a Moisés para la circuncisión, llamó a Pedro para continuar predicando a los judíos y llamó a Pablo. Entonces hace los llamados. La gracia, el versículo 9 dice que cuando percibieron, y esto es cuando ellos entienden. El versículo 9, Él nos muestra por qué ellos, como dicen uno, le cae el 20, no sé cómo dicen en su pueblo, le cae el 20. El pastor Fred siempre mencionaba, le cayó la peseta, no sé cómo dicen en su pueblo. Cuando usted le cayó, al fin entendió, se le prendió el foco, se le alumbró el foco. Wow, no lo había visto. Entonces, cuando estos cabezones, perdón que llamo así cabezones a los de alta reputación, a los importantes, cuando ellos entienden, dice, cuando percibieron la gracia que me había sido dada. Y aquí van a aparecer los tres, ya no les voy a llamar, los tres de alta reputación. ¿Listos? ¿Quiénes son? Jacobo, Pedro y Juan. Y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser las columnas del evangelio. Estos tres, que eran los meros, empezando por Jacobo. ¿Se acuerdan quién es Jacobo? Lo vimos en el capítulo 1, ¿quién era? El hermano de Jesús, hermano en carne. Ya expliqué que Jesús tuvo otros hermanos, lo vimos en el evangelio. Vemos Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser las columnas. Entonces, ellos vieron la gracia dada para los gentiles. Entonces, cuando ellos ven la palabra gracia que usa el apóstol Pablo, ahí es caris. Esa gracia que es un don de Dios que nadie merece. Que es decir, yo te la doy porque te la doy. Es como te la doy sin ver. Es una gracia que no la merece nadie. Es un regalo que nadie se merece, algo inmerecido. Entonces dice, wow, Dios les dio a ellos. Y algo de los que los teólogos o los estudiosos ven aquí es de que ellos se dan cuenta o les cae eso de que ellos recibieron la gracia de recibir la revelación de Dios en el monte Sinaí por medio de Moisés. Y ellos reciben la gracia de recibir las tablas o los 10 mandamientos. Ellos reciben la gracia de recibir las primeras escrituras acerca de Dios. Y esa misma gracia es la que aquellos están recibiendo, porque el judío hubo un tiempo que él al fin entendió que ellos fueron escogidos por gracia. Dice que yo te escogí a ti por misericordia, no porque eras grande entre las naciones, sino porque eras menos. Dice, porque yo tendré misericordia del quien yo quiera tener misericordia, les dice Dios. Esa misma del yo quiero tener misericordia de quien yo quiera, le cae a los gentiles. Y ellos entienden, es gracia. Quiso tener misericordia de ellos. Y cuando ellos entienden, dicen, wow, no, aquí no lo puedo meter, ahí dejémoslo. Porque ya conocemos
ese Dios que se le reveló a Moisés en truenos, en columnas de fuego. Entonces vemos aquí, dice, las columnas del Evangelio. Entonces, ¿quiénes eran los meros jefes de Jerusalén? Jacobo, Pedro y Juan. Ahora, los teólogos aquí van a decir de que el mero de Jerusalén era Jacobo, por el orden de las Escrituras. Entonces, no era Pedro el que mandaba en Jerusalén, sino que era Jacobo. El segundo que le asistía era Pedro y el tercero era Juan. Pedro aquí es Pedro apóstol y Juan es Juan apóstol. Entonces vamos a continuar. El versículo 9 dice, nos dieron a Bernabé. Note, esta es la segunda parte del versículo, cuando dice Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo. Aquí se acaba todo, ya no vamos a pelear. Entendimos que así como nosotros nos dieron gracia, Dios también le quiso dar gracia a los gentiles, y si Dios quiso que no se circunciden, ya no vamos, nos entendimos. Dice que ellos, Jacobo, a Pedro y Juan le dan la mano, ¿ok? ¿Estamos bien? Esta plática que el apóstol Pablo nos está revelando fue algo privado. No dejaron pasar ninguna cámara ni nadie que llegara a grabar, todo estaba en privado. Entonces el apóstol Pablo nos lo revela después. Dice que entonces después ya se levantaron y yo estoy haciendo más para que ustedes puedan entender el contexto. Ya se levantaron, bueno, tanto que estuvimos peleando y todo eso, pero nos cayó el 20, entendimos. ¿Sabes qué? Dame la mano, Pablo, que le da la mano, se lo dieron a Bernabé, y a mí la mano. ¿Cuál mano? La mano derecha. Y la mano derecha, en aquel tiempo habían tres pactos más populares. Usualmente los pactos de sangre solo se hacían con Dios o para los dioses. Si usted quería hacer un pacto con Dios, tenía que derramar sangre, ya sea sangre de un animal, sangre de usted mismo o sangre de su hijo. Tenía que haber sangre con Dios. Pero pacto entre los demás, entre la humanidad, los tres más famosos eran la mano derecha. Yo te doy mi mano derecha en señal de que estamos en paz, o que tenemos un trato, tenemos un acuerdo. No había necesidad de firmar nada como ahora. Era la mano derecha. Eso significaba acuerdo de paz o un compañerismo, o era un pacto. El otro era un zapato. Yo sé que ustedes se van a reír, pero en aquel tiempo era un zapato. Yo les digo, nosotros no entendemos mucho estos acuerdos porque ustedes tienen un montón de zapatos en sus casas. Pero en aquel tiempo la gente no tenía muchos zapatos. Entonces lo que hacían era, cuando yo hago un pacto con alguien, me quitaba un zapato y te lo daba. Cuando yo regrese otra vez, me das mi zapato. Entonces dejaban el zapato y se iban. Entonces la otra persona, cuando ya venía a cerrar el contrato, ya había cumplido la promesa, y daba el zapato. El otro acuerdo era un acuerdo de sal. Entonces un acuerdo de sal, ambos traían un poquito de sal, el otro traía un poquito de sal y lo ponían en cierta cosa, y ya cuando estaban los dos juntos, le ponían agua. Y ahí se deshacía la sal. Entonces esa es señal de un pacto más perpetuo, que no se iba a terminar porque la sal se deshacía. Entonces la señal era, cuando me traigas mi sal, terminamos el trato. Y ya no le iba a poder traer la sal porque la sal ya se había deshecho. Entonces ahí los fregaban. Esa era como, la sal era más o menos las letritas que usted ve cuando compra algo, abajo un montón de letritas, más o menos así era la sal. Entonces, acuerdo de paz, ministerio de los gentiles y ministerio de los judíos. Entonces el acuerdo de paz era de que Pablo, tú te vas a predicar a los gentiles, y Pedro que se vaya a predicar a los judíos, y ahí cerramos el trato y se dieron la mano. Entonces dice que enseñarle compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El versículo 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que procuré hacer con esmero. Entonces dice que ok, nos damos la mano, está bien, Dios te llamó a predicar a los gentiles, ve a predicar. Pablo, que se vaya por allá, ya dejen de estar peleando. Y la pelea era, hermanos, aquí era la pelea más era entre Pedro y Pablo. No tenía mucho que ver con
con Jacobo ni con Juan, no tenía mucho. El problema era con Pedro, porque Pedro se conocía que era un judío bien ortodoxo, bien radical. Era de esos de que no cambia. Era un judío de judíos. Tanto así de que Cristo o Dios le revela una visión. Ustedes ya cuando pasamos por Hechos vimos de que el Señor en una visión se le revela a Pedro, le dice: Pedro. Y Pedro dice que tenía mucha hambre. Y cuando Pedro tiene mucha hambre, en una visión se le aparece un lienzo, una pita, un lazo así colgado con muchos animales. Y entre ellos había un puerquito, un cochinito, un chancho, como ustedes lo conocen. Había ahí un puerquito, y los judíos no pueden comer puerco. Y el Señor le dice: ve, mata y come. Dice: pero Señor, ¿cómo yo voy a comer un puerco si soy judío? Ve, mata y come. Y no voy a ir. Después Pedro no hace caso. Después viene alguien que lo llaman de un famoso Cornelio. Viene un rico, adinerado, piadoso, temeroso del Señor. Manda a buscar a Pedro porque Dios ya le había hablado a Cornelio, lo va a buscar. Y entonces él entiende: el Señor quiere o va a incluir a los gentiles. Y entonces él va a predicar a los gentiles. No quería, Pedro no le iba a predicar a los gentiles. No le iba a predicar, no les quería predicar. Es muy parecido a Jonás. Ustedes conocen la historia de Jonás. Jonás no le quería predicar a los pueblos de Nínive, no quería y no quiso. Se encaprichó, se puso debajo de una calabaza y no quería. Es más, más antes se va por otro lado y dice: prefiero que me coma el mar, o que me haga esto, o que morirme y no predicarle. Esos son judíos. El judío no le va a querer compartir a usted del Señor. Y Pedro era así. Esta es la gran lucha que tenían. Entonces Jacobo es el que les da su tate quieto. Y por eso dicen que el primer presidente del concilio era Jacobo, el hermano del Señor. ¿Por qué él era considerado el mero mero? Porque le tenían respeto, porque era hermano del Señor Jesús. Entonces, ¿se imaginan si yo aquí supiera que era un primo de Jesús? Yo le digo: tú ten poquito sangre de Jesucristo. Yo capaz de que lo invito a mi casa y le hago invito a alguien que hágame arepas para atender el de Jesús. O tacos, o no sé, pido birrias, esos tacos buenos de queso taco con birria y todo eso, bien doraditos con camarones, ¿no? Le hago un gran fiestín ahí. Entonces, ya se imagina, si ya siendo el más hermano de Jesús, era el más encargado del concilio. Entonces, él les da su tate quieto. Entonces, el evangelio para ambos. La única condición que les pone Jacobo, ¿cuál es la única condición que les pone Jacobo a Pedro y a Pablo? La condición es ayudar a los pobres. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que procuré hacer con esmero. Y nosotros vamos a ver cómo Pablo cumple su promesa. ¿Cuál fue lo último que hace el apóstol Pablo en su ministerio? ¿Quiénes se acuerdan todavía de la famosa colecta, de la famosa ofrenda? ¿Qué es lo último que lleva Pablo a Jerusalén antes de ser arrestado? La ofrenda, esa famosa colecta. Dice: no, yo voy a llevar. Y lleva esa ofrenda él a Jerusalén. ¿Para qué? Para acordarse de los pobres que estaban en Jerusalén. Entonces vemos que hasta los últimos días de su vida, el apóstol Pablo cumple su promesa de no olvidarse de los pobres de Jerusalén. Nosotros también no debemos de olvidarnos de los pobres, del necesitado, que es también nuestro deber. El versículo, ¿cuál seguía? El 11. Pero cuando Pedro vino, note que aquí no sé cuántos hermanos, no sé cuánto tiempo pasa del versículo 10 al 11, pasa otro tiempo. Aquí no nos dice, aquí hasta el versículo 10 es la conversación privada. Eso fue lo que hablaron privado. Y el apóstol Pablo nos revela algo de la conversación privada. El versículo 11 es otro episodio que pasa después. Entonces, a otro episodio el apóstol Pablo retoma otra vuelta al caso y dice: ya aquello fue en Jerusalén. Lo que va a pasar de aquí para adelante ya no pasa en Jerusalén, sino que la novela continúa ¿dónde? En Antioquía.
Entonces el versículo 11 ya que digamos que pasaron un par de meses o tal vez un año. El versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible. Pues antes que vinieran ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y apartaba temiendo a los de la circuncisión. En este episodio que está aquí, Pablo y todos los otros discípulos ya estaban en Antioquía, pero de repente todavía como que no quedó tan conforme. Dije, voy a ver qué está pasando allá en Antioquía. Y Pedro se va de Jerusalén a Antioquía. Cuando llega a Antioquía, Pedro nada más llega y dice que se va a comer ¿con quién? Con los gentiles. Empieza a comer, está llevándosela bien y los gentiles estaban pasando, disfrutándola con Pedro. Vos anduviste con Jesús, contanos por qué dudaste cuando caminaste en el mar, contanos allá. Y empieza Pedro a contarle todo y ya me imagino las grandes pláticas de Pedro, tranquilo como que nada. Pero cuando Jacobo lo manda a llamar, yo voy a suponer de que se tarda mucho. Entonces Jacobo manda a ver qué está pasando allá porque Pedro no quiso venir. ¿Será que le gustó y se va a quedar allá y no va a querer venir a hacer ministerio en Jerusalén? Entonces Jacobo manda una comisión, manda un grupo. Entonces el versículo 12 dice, pues antes que vinieran, el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible. Pues antes que vinieran ciertas personas de parte de ¿quién? De Jacobo, las que Jacobo había mandado para ver qué, como cuando uno lo manda a comprar algo y ya no regresó. Yo tenía esa mala costumbre. Me mandaba a mi abuelita a comprar algo y se me olvidaba, me quedaba jugando algo por ahí, al rato llegaba. O ya cuando miraba que mi abuelita iba con el barejón, ¿saben qué es barejón? Un palo así que tenía grueso para dar. Entonces ahí viene, se me olvidó. Entonces a Pedro se le olvidó por qué lo había mandado Jacobo. Y dije, Jacobo, manda a otro grupo. Y entonces después, antes que vinieran ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pedro estaba comiendo, gozándolo con los gentiles. Pero cuando llegaron, dice, él se retraía y se apartaba temiendo a los de la circuncisión. Note la hipocresía de Pedro. Con media vez no me miren, yo aquí comparto con ustedes. Pero ¿qué tanto miedo le tenía Pedro a Jacobo? ¿O era su orgullo de él de decir, yo tanto que he predicado que no nos juntemos con los gentiles? Yo les invito que ahora en la noche vayan ahorita no lo busquen, vayan a buscar historia de reportajes de los judíos ortodoxos, los meros ortodoxos, ultra ortodoxos. Están los ortodoxos y los ultras. Y Pedro era uno así. Y no sé por qué, era que no lo quería que lo vieran. Entonces vemos eso, o dos cosas, o le tenía miedo a Jacobo, o era muy orgulloso, que no quiero que me vean con la chusma, no quiero que me vean con esta gente. Ahora, Antioquía, cuando Pedro visita Antioquía, ¿qué era Antioquía? En Hechos 13, del 1 al 12, nos dice algo de la ciudad de Antioquía. Algo también que tal vez había celos de Jerusalén es que Antioquía creció más que Jerusalén. En Antioquía, cuando usted lee Hechos 13, del 1 al 12, se da cuenta que en Antioquía habían maestros, profetas, evangelistas y pastores y muchas cosas. En Antioquía se conoce como el lugar del satélite donde Pablo siempre venía, ahí cuando envían a Pablo al viaje misionero. Entonces Antioquía era una iglesia bien avivada, donde habían muchos creyentes, había una manifestación muy grande del Espíritu Santo, habían profetas que profetizaban, habían maestros, habían evangelistas, había de todo en esa ciudad. Entonces eso es lo que se va a ver Pedro. Entonces, ahora aquí vemos que era irrepresible, era motivo de corrección. Entonces a Pablo no le gustó eso, que él fuera hipócrita, que ahorita convivo contigo, pero si me ven ya no convivo contigo. Entonces dice Pablo, yo lo reprendí porque era motivo de reprender. Entonces, ¿usted se atrevería de reprender a Pedro? Bueno, el apóstol Pablo lo reprendió.
Le dijo sus verdades y note que se le opuso. ¿Cómo se le opuso? Frente a frente. Y tenía razón, porque ya más antes Jacobo les había hecho las paces, ya habían acordado de que vamos a ser compañeros. Y ahora, ¿por qué andas haciendo lo mismo? Entonces yo imagino a Pedro, era poquito más grande que Pablo, según la historia. Entonces imagino, bueno, ¿qué no te acuerdas que Jacobo ya hicimos las paces? ¿Por qué vienes otra vuelta aquí? Y le dice sus verdades en su cara. Y la otra semana vamos a ver qué es lo que le dijo. ¿Estamos bien? Entonces ahorita nos vamos a quedar aquí de que al apóstol Pablo se le queda viendo a Pedro, dice que está ahí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él, ¿cómo? Frente a frente, porque era reprensible. Entonces nos vamos a quedar en esa imagen. ¿Se imaginan ustedes aquí? Pablo y Pedro ahí, y vamos a ver qué es lo que le dijo. Si se echaron un tirito ahí, un boxeo ahí, olímpico, la próxima semana por el mismo canal a la misma hora, nos continuamos a ver, como dice las novelas, ¿qué le dijo? ¿Qué se dijeron? ¿Se chongaron? La próxima semana lo vamos a ver. Amén.